Hola, hola. ¿Cómo está mi clase favorita? Hello, hello. How's my favorite class doing? Welcome to another episode of More Than Tequila, the podcast where we explore the stories, voices, and impact of Latinos in Canada. My name is Juan Carlos Rocha Osornio, and I'm Associate Professor of Spanish, teaching stream at Canada's top university, the University of Toronto. Este episodio va a ser completamente en español. Vamos a estar aquí hablando con Maylin Ortega Zulueta, mejor conocida como Ozeta. Ozeta. Es cantante, compositora y productora, quien nos invita a todos a abrazar el sonido global de su música. ¿Cómo estás, Maylin? De lo más bien, súper contenta y agradecida por la invitación. Con gusto, es un placer para mí tenerte aquí. ¿Eres latina? ¿Te consideras latina o cuál es tu conexión? %. Bueno, a estas alturas me considero híbrida, pero la raíz es latina. 100% latina. Muy bien. Y caribeña. Y caribeña, ok. ¿Por qué caribeña? ¿De dónde eres? Soy de Cuba, Uh-huh. una isla que está en el Caribe. Y hago la distinción entre latina y caribeña porque creo que esa región tiene algunas cosas diferentes que nos diferencian del resto de los latinos. Uh-huh. ¿Podrías pensar en qué cosas nos diferencian? Por ejemplo, a mí que soy de México, ¿cómo me diferencio de ti? Las personas que vivimos en el Caribe estamos rodeados del mar Caribe. Uh-huh. Somos isleños. Los latinos, Latinoamérica geográficamente, puedes vivir en una parte de Latinoamérica que no estás bordeada por mar, no te toca el mar. Uh-huh. Y entonces el ser isleño nos hace diferentes. Tenemos, por ejemplo, yo misma te puedo explicar desde mi experiencia que yo cuando no veo el mar o no siento el mar o no huelo el mar por un periodo determinado de tiempo, me desbalanceo completamente. Y entonces cuando me voy de viaje a buscar el mar y cuando regreso, es como que he cargado mi tanque de energía. Uh-huh. Y una vez, hace mucho tiempo, investigando, leí que el problema es que los isleños tenemos los niveles de yodo más altos porque tenemos el mar. Ah, okay. O sea que científicamente, de verdad que nos desbalanceamos. Wow, wow. So, qué interesante. Es una de las tantas cositas que te pudiera decir. Eso, muy bien. ¿De qué parte de Cuba eres? Soy de La Habana, nacida y criada en La Habana y mis padres son de Matanzas. Uh-huh. Una vez más híbrida, nacida en La Habana pero con alma campestre. Ok, qué bien. ¿Y cómo es que llegas acá a Canadá y cuándo ocurre eso? A Canadá llego en el 2002 Uh-huh. y llego porque el padre de mi hijo vino primero, pidió refugio, una manera muy común para los cubanos de establecerse en Canadá. Uh-huh. Y bueno, cuando le dieron el estatus de refugiado, como estábamos casados, automáticamente a mí me entregan el estatus de refugiada en Cuba. Okay. Y ya eso me da el privilegio, porque es un privilegio, Uh-huh. de entrar a Canadá como residente permanente. Uh-huh. Entonces, ese privilegio que tú tuviste, ¿no? De entrar aquí a Canadá de manera, pues, fácil, ¿no? O sea, no te implicó ir, por ejemplo, a través de América Central, como muchos de tus paisanos hacen, atravesar México y después, pues, hacer ahí el camino hacia el norte, ¿no? Tú no pasaste por eso. Yo me monté en un avión y llegué acá y entré con un estatus que cuando entras como residente ya tienes un Social Insurance Number, puedes empezar a trabajar inmediatamente. Uh-huh. Y digo esto porque en los 24 años que llevo viviendo en Canadá he ayudado a muchas personas a emigrar. Uh-huh. Es una cosa como que hago de corazón. Okay. Y se pasa muchísimo trabajo cuando entras aquí sin un estatus. Claro. Y tienes que esperar a lograr un estatus. O sea que sí es un privilegio. Eso. Y aquí hay que reconocerlo, ¿verdad? Y qué bueno que nos cuentes esto. ¿Cómo han sido estos 24 años aquí en este país de Canadá? Bueno, trataré de resumírtelos. Han sido 24 años de crecimiento, de muchas luchas, de tener mucha resiliencia para progresar en todo momento. Cuando comencé, yo
soy graduada de música en Cuba. Y en Cuba trabajaba como profesora de música, de teoría de la música en el conservatorio. Ujú. Y era cantante en un hotel. Tenía toda mi vida resuelta. Yo empecé a estudiar música desde los 10 años y nunca había hecho nada en mi vida que no fuera dedicarme a la música. Ujú. Y a la música clásica y popular, pero más a la música clásica. Ok. Llego acá en el 2002 y me encuentro con el panorama de que vivir de la música aquí, bueno, en Cuba yo no pagaba renta ni biles. Eso es una diferencia que a los cubanos nos choca muchísimo. Entonces, con mi salario como profesora y lo que me ganaba cantando en el hotel, yo vivía como reina. Ya. Y había alcanzado un estatus profesional y financiero Ujú. que me permitía sostenerme a mí misma e incluso ayudar a mi familia. Claro. Llego acá y entonces me conecté rápido con la comunidad de músicos cubanos, que es mi comunidad, Ujú. y me doy cuenta rápido. Yo soy muy buena en matemáticas. Genial. Y cuando vi, espérate un momento, un gig son 100 pesos. Si eres dichosa, podía hacer un gig el viernes, sábado, tal vez jueves, 300 pesos a la semana. Pero la renta y los biles eran... Claro. Y entonces veía que mis compañeros siempre estaban... Starving artist. Yo vine a conocer lo que es un starving artist, te lo juro, lo que es aquí. Un artista que se muere de hambre, como dicen, yo lo vine a conocer acá. Ya. Y entonces ahí me dije, no, por aquí no es el camino. Entonces miré cómo puedo volver a mi profesión, a enseñar música, que ahí sí hay más estabilidad financiera. Claro. Y bueno, me encontré con que tenía que ir al Ontario College of Teachers, tenía que volver a estudiar. Y al principio no pude hacerlo inmediatamente porque en ese momento era esposa y a veces entran en conflicto los intereses familiares con los intereses profesionales. No podía. Y entonces, nada, lo dejé. Y me fui a trabajar por 9 años en restaurantes, Ujú. sirviendo mesas, Aquí en lavando Toronto. platos Ujú. y ayudando en la cocina. 9 años hice eso, 9 años. sin parar. Y en esos 9 años me aparté completamente de la música, de la educación, de todo. Yo era una sirviente y con eso podía pagar mi renta, podía pagar mis biles, porque también las propinas son recibía bastante propina y podía dar viajes a Cuba y ayudar a mi familia. Ujú. Pero, siempre lo digo, mi alma se me estaba muriendo. Y entonces me acuerdo que yo a veces estaba en el restaurante y tenía un telefonito y pedía permiso para ir al baño. Y ahí me ponía a ideas de canciones. Y tenía el teléfono lleno de ideas de canciones y toda la mitad. Y cuando llegaba a la casa ni siquiera tenía tiempo para llevar eso a cabo. Y me convertí en una persona, yo siempre digo que hay una Maylin que yo enterré. Yo la enterré para convertirme en la Maylin que yo soy hoy. Y convertirme en Ozeta. Ozeta es alguien que nació en Canadá. I birthed Ozeta here. Y es una cantante que lucha muchísimo, pero con las herramientas que encontré aquí. Y entonces nada, en ese momento tuve que tomar una decisión. Tuve que decir, bueno, o me dejo que se me muera el alma, o me pongo los pantalones y cambio mi vida. Ujú. Y en el 2011 cambié mi vida completamente. Ahí es cuando nace Ozeta. Sí, en el 2011 yo dejé los restaurantes, tuve una catarsis, fue realmente lo que me pasó. Ya. Yo trabajaba en aquel momento en un lugar donde se hacían croissants y yo tenía que entrar a las 5 de la mañana to bake, para hornear Ajá. el croissant. Claro. Y el dueño del lugar nunca estaba contento con cómo quedaba el croissant. Un día quedaba muy claro, otro día quedaba muy oscuro. Siempre estaba protestando. Y ese día, justamente ese día, él, nunca lo voy a olvidar, me empieza a decir, no, porque el croissant que quedó muy... Y en mi cabeza ya yo no escuchaba lo que él me decía. Mi cabeza iba... Esa era su voz. Y de momento yo me le quedé mirando, tal vez en una... no sé cómo. Y él me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Y mis palabras fueron que yo me acordé que yo soy músico. Y él me dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Con el croissant. Y le dije, muchísimo, porque ahora mismo
yo no trabajo más ni para usted ni para nadie. Me quité el delantal que estaba lleno de harina de Castilla, salí por la puerta y llamé al padre de mi hijo por teléfono y le dije, acabo de dejar el trabajo y voy a volver a la música. Y el que esté conmigo sigue y el que no se queda fuera de mi vida. Me dijo, no, tú lo que estás es estresada, yo te recojo ahora mismo, espérate un momento, lo hablamos. Le dije, no. Y se quedó. Dejé un matrimonio de 17 años. Porque 9 años después tampoco encontré el apoyo otra vez de volver a mi carrera. Entonces pensé, ¿qué es lo que me toca? Ser madre. Ya tenía a mi hijo. Mi hijo tiene 20 años. Y en aquel momento tenía 4. Ya tenía a mi hijo, y también no quería ¿qué ejemplo le iba a dar yo a mi hijo? Una madre que se da por vencida, que en la vida tenemos que darnos por vencida, que no perseguimos nuestras metas. No quería darle ese ejemplo a mi hijo. Y entonces, bueno, me contacté que es muy importante tener relaciones. Claro. Eso es muy importante. El networking, ¿no? Sí, muy importante, eso siempre lo digo. Entonces me contacté con un músico cubano, Hilario Durán, que lleva muchos años aquí y también nos conocíamos desde Cuba. Y le dije, maestro, yo quiero volver a la música y quiero audicionarme en la universidad. ¿Conoce a alguien de canto que me pueda ayudar? Y entonces me dio el teléfono de una profesora de canto y su email. Jamás ella me contestó, pero no me di por vencida. Ya estaba decidida. Muy bien, muy bien. Hablé con otra amiga que llevaba tiempo tomando clases con una profesora de canto y ahí sí ella me dijo, sí, ella te puede escuchar. Y entonces, bueno, fui y cuando me escuchó me dijo, la Universidad de Toronto es súper competitiva. Yo no sé si ellos te acepten en el poco tiempo que yo tengo para prepararte. Pero lo que sí te puedo decir que con esa voz que tú tienes, tú puedes cantar lo que tú quieras en tu vida. Y yo te voy a dar todo el tiempo que yo tenga, todo tiempo extra que yo tenga para prepararte. Y con ella me empecé a preparar para la audición. Vine aquí a la Universidad de Toronto, hice otra catarsis. Llegué a ver a la coordinadora de programas con mis papeles que traía de Cuba y empecé a llorar. Y le dije, yo soy músico. Estos son los papeles que dicen que yo soy músico. Quiero volver a la música y no sé cómo. Y empecé a llorar. Ella me dio un vaso de agua, me dijo, no llores. Y cuando miró los papeles que me dijo, los papeles eran mis notas de Cuba y todo, y mi título de Cuba, me dijo, estamos en tiempo récord para las audiciones y todo, pero prepárate. Y igual lo mismo me dijo también, prepárate. Y me dijo, sí, dale, me dio ánimo. Y entonces nada, me audicioné, hice mi prueba de teoría de la música. Hay algo de lo que siempre digo, no me siento orgullosa. Yo me gané una beca por 5 años basado en que fui la nota más alta de Ontario cuando hice la audición. Y siempre lo digo, tú estás audicionando a una profesora de música que tú no quieras reconocer y tú me mandes de vuelta a la escuela, eso es otra cosa. Pero mi nota fue una de las más altas porque yo estaba compitiendo con estudiantes de música, cuando yo vengo de enseñar música. Y entonces, bueno, tuve mi beca por 5 años, full tuition. En la Facultad de Música. En la Universidad de Toronto. Ahí fue donde hice mi bachelor de música, pero yo estaba haciendo concurrent, al mismo tiempo música y education. Porque como quería ser profesora de música, para que el Ontario College te acepte tus credenciales, tienes que tener 2 bachelors. En aquellos momentos, ahora es el Master in Education. Tenías que tener el bachelor en música y el bachelor en cualquier cosa, en mi caso era la música, y en educación. Y entonces hice concurrent 5 años, los 2 programas al mismo tiempo. Wow. Entonces me gradué y después, bueno, hice masters aquí. Y fue muy cómico porque cuando empecé a estudiar solamente quería volver al aula y enseñar música. Pero cuando terminé esos 5 años dije, no me conformo ahora. Quiero seguir. Más y más. Y seguí. Y seguiste. Entonces, seguí estudiando. Qué bueno, Maylin, que hayas podido hacer eso. Muy, muy admirable. Gracias. Muy admirable. Venir a Canadá, pues, implica muchos retos, ¿no? Mucha resiliencia. No es como que, bueno, ya estamos aquí y ahora
pues a ver qué vamos a hacer, ¿no? Implica reinventarnos. Seguro. Y tú eres la muestra clara de todo eso. Entonces me da mucho gusto. Nosotros nos conocimos cuando tú llegaste aquí, ¿en qué año al departamento? 17 probablemente, 2000 porque por ahí, ¿verdad? mi máster fue de un solo año. Ujú. Y me gradué en el 18, así que tiene que haber sido en el 17. Por ahí, ¿verdad? Que nos conocimos. Entonces tú llegaste al departamento en ese entonces de español y portugués. Ahora ya tenemos nuevos familiares en el departamento, italiano, estudios latinoamericanos. Qué bueno. ¿Por qué empezaste a estudiar literatura? ¿Qué te llama a la literatura? Bueno, a mí me gusta escribir. Ujú. Desde que soy niña escribo poesías, escribo música. Y hace algún tiempo empecé a escribir historias. Tengo un libro en proyecto que se llama Historia de Mujeres, que tengo las 8 historias escritas. A mí me gusta escribir. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Yo apliqué para hacer la maestría en música en la universidad. No me aceptaron. Y escribí y pregunté por qué era que no me habían aceptado. Ujú. Porque quería saber para cuando volviera a presentarme qué debía mejorar. Claro. Y tuve una respuesta muy sincera. Me respondió una profesora que estuvo en el comité, que además había sido mi profesora y me conocía, y me dijo: Maylin, te voy a hacer clara. Estabas compitiendo con mucha gente que su primera lengua es el inglés. Y tu trabajo nos llamó muchísimo la atención, pero gramaticalmente no tenía la fuerza. Te doy 2 consejos. O vas y mejora muchísimo tu inglés académico, Ujú. o como yo sé que porque yo cuando hice en educación, yo lo hice aquí, lo hice también aquí. So, mi bachelor en educación es para ser profesora de música y español. Ujú. O un camino más corto, cruza la calle, como me dijo ella, porque la facultad de música está cruzando la calle. Me dijo: cruza la calle y aplica en donde tú ahora vas a ser la fuerte. Ahora los canadienses van a estar compitiendo contigo. Ok. Y la que tiene la ventaja eres tú. Ella fue la que me aconsejó. Y yo me puse a pensar y dije: bueno, a mí me encanta escribir, me gusta la literatura. Aplico entonces, y apliqué, y bueno, Ujú. es mi idioma. Claro. Ahora estoy escribiendo en mi idioma, ¿no? Claro. Y creo que fue muy, muy bueno. Muy bueno, porque yo venía de la música, todo lo mío era la música, pero adentrarme en la literatura en el año que estuve aquí Ujú. fue maravilloso. Y me dio, porque en aquellos momentos tuve otro privilegio de estudiar con Marta Batis, Ujú. que después hice el curso de escritura creativa con es ella. Con ella, ok. Y Marta me empujó a escribir mis historias de mujeres, Ujú. e incluso me publicó una de mis historias de mujeres en uno de sus libros. Súper bien. Colaboramos después juntos. Súper bien. Sí. Qué bueno. So, por eso la literatura. Qué bueno, qué bueno. Y después tú terminas la maestría, ¿y qué viene después? Bueno, cuando terminé la maestría me quedé con ganas de llegar al De doctorado. más y más, ajá. De más y más. Yo soy una persona ambiciosa profesionalmente. Y entonces, tú Yo. tú me aconsejaste que fuera al departamento, que aplicara al departamento de Western, porque también había aplicado aquí y no me habían aceptado. Y tú me dijiste: no te me vas a dar por vencida, que esta no es la única universidad. Tuvimos una convención en esta misma oficina es hace cierto. muchísimos años, y me dijiste: te aconsejo que vayas y apliques a la Universidad de Western, Que es donde yo estudié. que era donde tú habías estudiado. Correcto. Y entonces nada, apliqué en la Universidad de Western, me aceptaron. Ujú. Y allí empecé mi programa de doctorado. Estuve por 4 años y luego me hice un traslado, un transfer a la Universidad de Queens En Kingston. en Kingston. Ujú. Y ahí fue donde realmente terminé y me gradué en estudios culturales. Muy bien. Y mi investigación fue sobre las adaptational strategies. Wait, I have to translate quick. Fue sobre las estrategias de adaptación de los músicos cubanos
que viven en Toronto. Ah, qué interesante. Sobre eso fue mi disertación. Muy bien. ¿En qué año terminaste tu doctorado? Recién, en el 2025 me gradué. Ah, el año pasado. El año pasado. Ah, felicidades. Estoy recién graduada. Recién graduada. Gracias. Muy, muy bien. Estoy recién graduada. Muchas gracias. Qué bueno, Maylin. Me da mucho gusto. Y es una muy buena universidad, Queen's University. Sí. Muy, muy buena Y universidad. el Departamento de Estudios Culturales es muy bueno. Y también aprendí una cosa. A veces tu investigación no encaja en cierto departamento. Ujú. Mi investigación yo la comencé en Western, pero realmente era más de estudios culturales. Ya. Cuando ya vi que estuve en estudios culturales, como que estuve en contacto con más scholars Ajá. que entendían mi investigación, que incluso tenían trabajos parecidos a mi investigación. Eso es muy importante cuando uno va a hacer un doctorado. No es escoger un departamento por escogerlo. Correcto. Es estar rodeado de personas que entienden tu investigación, porque están en la mejor posición de ayudarte. Exacto. Están en mejor posición de ayudarte. Correcto. Y de estos músicos que tú estudiaste en tu doctorado, músicos cubanos radicados aquí en Sí. Canadá, ¿quiénes son? ¿Nos podrías hablar un poquito de quiénes son estos músicos? Bueno, estos son músicos que yo conozco por mis andares de la música. La mayoría de ellos en un momento habíamos compartido escenarios. Ujú. Entrevisté a 6 hombres y a 6 mujeres para mantener un balance de género en mi investigación. Y algunos se dedican al jazz. Intenté jazz. Y otros se dedican a hacer música latina nada más. Ujú. Y no sé si quieres escuchar algunos nombres. Sí, sí, Entrevisté a Hilario Durán. Ok. En el mundo del jazz entrevisté a Hilario Durán, a Luis Dennis, que es profesor de una universidad también. También intenté, para mantener un balance, entrevistar músicos que no solamente sean músicos, pero que también se dediquen a la educación musical. Ya. Porque eso te da otra vertiente por donde Ujú. moverte. Entre las mujeres entrevisté a Adis Rodríguez, una cantante cubana que siempre la vas a ver en el Lula cantando. A Martica, que también hace música latina nada más en el Lula. Ujú. Y entrevisté a otra músico que en el momento que la entrevisté ya no se dedicaba a la música porque tuvo problemas de salud y se apartó. Ujú. Y a ver quién más me queda por ahí. Entrevisté a el director de una banda, porque era otro. No es lo mismo ser músico solo que ser director de una banda. Claro. Tienes otras estrategias y otras cosas que usar. Ujú. Y Elmer Ferrer, que es un guitarrista que se mueve entre los dos mundos. Se mueve entre el jazz, lo latino, y es uno de los músicos más eclécticos. Toca hasta música céltica. Wow. Que también eso me dio otro cómo alguien puede construir un sonido híbrido Claro. en tierras. Pero todos son cubanos, todos viven en Toronto. Traté Ok. de mantenerme en Toronto para que fuera, para poderlo hacer en el tiempo. Ujú. Ya. Y en Qué estos interesante. momentos estoy ayudando a quien fue mi supervisora de tesis, Karen Nowinski. Ella va a escribir un libro. Ok. Ella está intentando hacer la historia de los músicos cubanos she's tracing it. Ujú. Y entonces la estoy ayudando le recomiendo entrevista aquí, entrevista allá. Qué Y bien. sí, Qué interesante. seguimos unidas por ese camino. Excelente. ¿Cómo fue crecer en La Habana, Maylin? Crecer en La Habana. Yo soy en La Habana de un barrio que se llama Lawton. Ok. Crecer en La Habana me dio a mí la base de la mujer que yo soy hoy. Crecí en un barrio de Lawton, lo que aquí se puede considerar un barrio marginal. Frente a mi casa tenía lo que aquí se considera un slum, ¿Un tiradero de basura? No, el slums es como la favela. Sí, ya. Algo así. Sí, sí. Te das cuenta que Sí, la gente sí. vive hacinada Ya. y que hay mucho cosas ilícitas. Ujú. Entonces, eso me dio la picardía de la calle Ya. que yo tengo, Ujú. que la combino muy bien con mi sabiduría académica Muy bien. y me ayuda a ir adelante en la vida. También me ayuda mucho a ser empática, muchísimo a ser empática. Claro. Me ayuda mucho a ponerme en el lugar del otro y no siempre creerme como que estoy arriba y darle la mano al que está más necesitado. Claro.
En Cuba, bueno, en Cuba tenemos situaciones muy difíciles, hay escasez de todo, que es malo, pero lo bueno que nos da eso a veces es que aprendemos a ayudar al otro, aprendemos a no darnos por vencidos, a buscar siempre una salida, a inventar, como decimos nosotros, vivimos del invento. Ujú. Y nada, mi niñez allá fue así, estudié música desde los 10 años hasta los 17. No hice otra cosa que no fuera estudiar música. Ok. Porque entré al conservatorio y en Cuba, cuando tú entras al conservatorio, ya te decides a estudiar música y vas de nivel elemental a nivel medio y no haces otra cosa. Realmente no haces, porque es muy competitivo. Ok. Y entonces, cuando terminé, me gradué y fui profesora por 5 años de Paulita Concepción. Ahí daba clases de teoría de la música. Fui cantante del Coro Nacional de Cuba por tiempo también, Ujú. música clásica. Y después, bueno, ya trabajaba, así fue como entro a la música popular. Empecé a trabajar en un hotel en Cuba, como hay tanto turismo. Bueno, ahora no, pero había tanto turismo. Ya. Era ¿Qué hotel, perdón? ¿Te en acuerdas? el Hotel Comodoro, Ok. en La Habana. ¿Sigue existiendo ese hotel? Sigue existiendo el Hotel Comodoro en La Ok, Habana. ok. Espero que esté abierto porque yo sé que en estos momentos, con la situación que hay, muchos hoteles están o a media capacidad o han cerrado. Ujú. Pero en ese Hotel Comodoro, justo al mar, ahí pegadito al mar, Wow. trabajaba de domingo a domingo. De porque- domingo a domingo. De domingo a domingo, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Wow. Bien, Wow. cantando. Cantando. ¿Y de dónde te viene este gusto por la música, Maylin? ¿Tú tienes La familiares? familia. Ok. No tengo ningún familiar que haya estudiado la música profesionalmente. Soy la primera en mi familia. Pero sí tengo a mi abuelo materno que tocaba con trabajo en un convito, como decimos, del pueblo. Ya. En mi casa se escuchaba música todos los días porque mi padre era melómano. Y un melómano, quien crece con un melómano sabe que el melómano lo primero que hace es encender la música, coleccionaba música y nos reuníamos mucho los fines de semana y se formaba la rumba. Entonces, y realmente lo que me hace a mí decidirme a la música fue mi abuela. Porque cuando mi hermana tenía como 8 años, compraron un piano para que mi hermana, no yo, estudiara música en la casa. Venía la maestra y le daba clase. Y entonces la maestra, que yo la entiendo ahora, cuando fui maestra de música la entendí. Ujú. Tú vienes a una casa y si hay dos niños y cobras por los dos, estás haciendo doble en la misma casa. Ujú. Entonces la maestra, ay, la niña no le interesa la música. Y decía, no, porque lo que no me gustaba era la maestra. Sí Ya. me gustaba la música, pero no me gustaba la maestra. Ujú. Y entonces ella convenció a mi mamá, no, que la niña tome lecciones de piano. Y empecé, pero obligada, era de obligación. Ya. La hora que venía la maestra la detestaba. Empezaba a tocar el piano, que sé yo, qué sé cuándo. Pero sí sabía, eso me sirvió para saber que me gustaba la música. Lo que no tenía todavía decidido era el instrumento al que me iba a dedicar. Ujú. Y nada, empecé así con la profesora, lo dejé porque me puse muy, yo le daba hard time a la profesora. La profesora en un momento fue como que, ¿para qué yo le dio clase a esta niña? Y entonces nada, pero cuando mi abuela muere, en el 87, y yo tenía 10 años, convencí a una tía de que me llevara a hacer las pruebas para entrar a la escuela de música, porque mi mamá no quería que yo estudiara música, ni mi papá tampoco. Wow. A ver, tú sabes que existen los prejuicios Claro. de las mujeres en la música. Y ninguno de los dos quería. Ya. Y mi mamá también, yo la entiendo ahora, no quería porque que yo estudiara música la sacaba a ella completamente de su entorno. Éramos 2 hijas. Mi mamá era maestra. Tenía que estar a las 8 de la mañana en la escuela. A ella se le era muy fácil. Nosotros íbamos a la misma escuela que estudiaba mi mamá. Ujú. Pero que yo estudiara música, yo tenía que ir a otra escuela, lejos además. Tenía que coger transporte público. ¿Quién me iba a llevar? ¿Cómo iba a ir? Claro. Y yo tomé la decisión a los 10 años de irme sola a estudiar música. Ok. Y 10 años cogía transporte público, una distancia bien larga, cargando una guitarra, porque yo empecé estudiando guitarra clásica, Ujú. y una guitarra, y nada, ahí empecé
Y empecé y hice guitarra por 3 años, guitarra clásica. A los 3 años lo dejé y me dediqué a la teoría de la música hasta que terminé. Yeah. Y después dije canto. Canto. ¿Y canto es lo que más te gusta de la música? Sí, me gusta cantar porque en la música tú vas por varios caminos. Y en un momento en el que tú decides, aquí es donde me quiero quedar. Y decidí, toqué bajo en un grupo de mujeres por un tiempo, pero me decidí a que quería ser cantante, es donde mejor me siento. Es donde me siento que soy yo, donde vuelo. Pero bueno, toco varios instrumentos. Algo que me ayuda muchísimo porque en la época en la que estamos ahora, que es do it yourself, me ayuda, me ahorro dinero. Claro. Por eso soy productora. Claro. Produzco mi propia música y me ayuda muchísimo saber varios instrumentos. Qué bien. ¿Tienes algún instrumento favorito? El bajo. El bajo. Sí, mi instrumento favorito es el bajo. El bajo eléctrico. Sí. ¿Por qué? Puede ser porque yo estudié guitarra. Y el bajo y la guitarra son instrumentos muy parecidos. La guitarra tiene 2 cuerdas más y el bajo tiene 4. El bajo tradicional, porque ahora se han hecho bajos que también tienen 2 cuerdas más. Y en la sonoridad me encanta. El bajo es el instrumento que en cualquier banda lleva el ritmo y la base de la armonía. Entonces como es una fundación, una raíz y me mantiene grounded, que no sé cómo se dice eso en español. Con los 2 pies en con la los pies tierra. en la tierra. Y me mantiene con los 2 pies en la tierra. Me gusta mucho tocar bajo. Y de hecho en Toronto por 3 años toqué bajo en una orquesta de rock. Una banda de rock. ¿Cómo se llama? Bad Breed. Yeah. Empecé tocando el bajo y cuando terminé era bajista y cantante líder. Porque se nos fue la cantante líder, probamos unas cuantas, no dimos con lo que era y el cantante líder me propuso, me dijo, Maylin, pero ¿por qué tú no cantas? Y le dije, espérate un momento que esto es difícil. Combinar bajo y cantante líder no es lo mismo que tocar bajo y hacer coro. Son 2 cosas diferentes. Pero me acepté el reto, como siempre, que acepto los retos de la vida y lo agradezco porque crecí. Claro. Crecí como músico. Qué bien. ¿Cuál es tu instrumento de música que menos te gusta? Te podría decir que el piano. El piano. Te podría decir que el piano. El piano es un instrumento bien demandante. Y en Cuba es obligatorio para todos los músicos. Estudiamos piano complementario. Y creo que eso es una cosa, cuando tú obligas a una persona, ya te dije que empecé obligada. Después era obligado porque era piano complementario. Pero a pesar de que no me gusta, es el instrumento más agradecido y que me ha formado y que me da unas posibilidades enormes. Aunque sea el instrumento que menos me gusta. Claro. Y en ese 2011, cuando tienes la catarsis, cuando estabas haciendo el croissant, y que decides regresar a la música, ¿cómo empiezan tus primeros pasos en la música? ¿Dónde empiezas a cantar o a tocar instrumentos? ¿Cómo fue esa temporada? Te soy sincera. Yo no me dio la catarsis y por lo primero que hice fue regresar al aula. Dando clases de música. Regresar a la música como tal, como Zeta. Claro, eso a mí me preparó para Zeta. Porque en mí se da una cosa muy interesante. Yo amo tanto estar en el aula enseñando música que estar en un escenario cantando. Y digo interesante porque muchos de los músicos son 2 vertientes. A unos les gusta enseñar, pero no estar en el escenario. A otros les gusta estar en el escenario, pero no enseñar. Correcto. Y a muy pocos nos gustan las 2 cosas equiparadamente. Yo soy una de esas. Claro. Y entonces, y lo digo porque para mí dar clases es como mi laboratorio. A mí se me ocurren muchas ideas cuando yo estoy dando clases que después las llevo al escenario. Y también mis alumnos son mi audiencia y son la audiencia más difícil que existe. Y si tú logras conquistar a un alumno que está sentado delante de ti a que aprenda música y que le guste y que le llegue a su corazón, puedes conquistar cualquier audiencia. Claro. Y entonces, nada, volviendo a que perdí el hilo, a lo que me habías preguntado,
volví primero al aula a dar Ya. clases de música. A tus estudiantes. ¿Quiénes eran tus estudiantes? Estamos hablando de High school. high school. Porque Ok. yo trabajo para Toronto District School Board. Yo soy profesora de música y español para Toronto District School Board. Ujú. Entonces, mis alumnos son alumnos de high school. Ujú. Música instrumental es lo que más he dado, que es banda. Ujú. Y en estos momentos estoy trabajando con niños especiales. Estoy diseñando un programa para TDSB para darle clase a niños especiales. Muy bien. Estoy en eso en estos momentos. Ujú. Y entonces empecé mi vuelta a la música, realmente fue Bad Brit, fue el grupo de rock. Ok. Porque como estaba estudiando, yo no podía llevar ningún proyecto, liderar ningún proyecto musical. Pero quería volver al escenario, porque me estaba muriendo fuera del escenario. Y dije, bueno, soy integrante de una banda. Y entonces se me daba Bad Brit porque el cantante principal de Bad Brit y director de Bad Brit es amigo mío, canadiense. Ujú. Y entonces, desgraciadamente, su esposa se suicidó Ya. y él quiso hacerle un álbum tributo a su esposa. Mm. Y como nosotros nos conocíamos de antes y él sabía que yo tocaba bajo, así empezó. Empezó nada más que para el álbum, para hacerle un álbum tributo, que además cuando me dio la idea, dije, por supuesto que estoy ahí. Sí, yo conocí a su esposa también. Claro. Y entonces, la idea fue nada más unirnos y crear el álbum. Pero tienes que poner tanto esfuerzo. La gente a veces no se da cuenta que cuando tienen un producto terminado musical en sus manos, hay años detrás de eso. Claro. Y estuvimos tanto tiempo juntos en el estudio, grabando esto, lo otro, que cuando terminamos sentimos nostalgia de decirle adiós al proyecto. Claro. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a tocar en vivo? Ujú. Y entonces con Bad Brit empezamos a tocar en muchos lugares en Toronto, de la escena de Toronto, en el Horseshoes, porque hay una escena diferente de la música de rock. Cada género musical tiene su escena, ¿no? Ujú. Y entonces Liz Palas, y empezamos a tocar ahí y me sentía muy feliz porque podía estar en el escenario, podía estar en la música, cumplía con ese deseo y todavía me permitía hacer todos mis estudios y muy demandante Ujú. también, porque a mí nunca se me olvida un día cuando eso ya estaba en Western y yo en Western daba los viajes. Yo no vivía en London. No vivías en London. Ujú. Primer semestre daba 3 viajes a la semana, segundo semestre daba 2 viajes a la semana. Ya. Y a veces regresando tenía ensayo con la banda. Wow. Directo, de las 2 horas y media iba para el rehearsal studio, para el lugar donde ensayábamos. Y no se me olvidó un día que tocando el bajo me quedé dormida. Claro. Está en video y se Claro. empezaron a reír porque yo estaba tocando el bajo y se me cerraron los ojos y algo en mi automático siguió tocando el bajo, que me da risa porque me dice, pero ¿cómo tú puedes tocar el bajo dormida? Sí, Pues sí se mucho esfuerzo. Entonces, bueno, ya 3 años estuve en Bad Brit y Ozeta como tal, empecé a escribir música. Yo siempre he escrito música. Para Bad Brit escribía todas las partes de bajo y era en colaboración. Y ahí ya, viendo que mi vida académica ya iba soltando, ya iba terminando, dije, ahora me puedo enfocar. Y también que mi vida como madre iba soltando. Mi hijo ahora tiene 20. Claro. Y estudia música también en Western. En Western. Sí. Oh, wow. Está en tercer año lo que en es la piano vida. clásico y composición. Ok. También. También. En la Facultad de Música. Ajá. Y entonces dije, bueno, ahora este es mi momento de enfocarme en Ozeta y creé el proyecto en el que estoy ahora, que estoy defendiendo con uñas y dientes. Son 12 canciones que escribí acerca del tema de la resiliencia. Muy bien. Por ejemplo, hay una canción que se llama Power, Poder, otra canción que se llama Progress, Progreso, otra canción que se llama White Cloud, que tiene que ver con la toxicidad. Ok. Cómo dejas ir la toxicidad. Ya. Y entonces nada, puse esas 12 canciones, yo misma escribí los arreglos, produje los demos en mi estudio, porque tengo un estudio en la casa, Ajá. un estudio de grabación en la casa pequeño, Ujú. movible además. Y nada, el 27 de marzo por primera vez hice mi primer concierto con Ozeta en el Small World Center y asistieron mucha gente querida. Excelente. Y ahora estoy, como digo, es mi trabajo part-time. Me dedico a tiempo part-time a buscarle trabajo a Ozeta para que Ozeta pueda llegar al escenario y se mantenga en el escenario. Y es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Súper bien.
súper bien. Yeah. Pues hay que apoyarte, hay que apoyar tu música. Gracias. ¿Dónde la podemos escuchar? Bueno, mi música la puedes escuchar en Spotify. Ajá. Si me buscas como OZ. Y OZ es O-Z. Sí. Como la Z en español, con Z. Y viene porque, no sé si te fijas, que mi apellido es Ortega Zulueta. Correcto. Entonces, la O de Ortega y la Z, como se dice la letra Z en español. Ujú. Y en Instagram, OZ_music. Y en YouTube tengo un canal de YouTube también que es OZ Music. O sea que si empiezas a escribir OZ, por ahí van saliendo las cosas. Tengo un show ahora el 5 de junio Ujú. que estoy invitada. No es mi show solamente, estoy invitada. Ujú. Y así voy en el Drum Taberna, sí voy a estar yo sola en el 6 de agosto y así voy. Pero si se comunican con mis redes sociales, yo siempre ahí estoy poniendo dónde voy a estar y cómo pueden llegar a mis conciertos y a mis eventos. Súper bien, súper bien. ¿En qué te has inspirado en estas canciones que mencionaste? Primero que nada, ¿están en inglés o están en español? Como me he propuesto hacer un sonido global Ajá. e híbrido, Ujú. canto en los dos idiomas. Muy E bien. incluso tengo una canción Power que canto en lengua yoruba. Ok. Porque yo soy afrocubana. Ujú. Y en Cuba la religión afrocubana es bien presente. Y entonces los cantos, en la cultura usamos los cantos y los llevamos a la música. Y sí, canto en inglés y en español. Y trato de mantener, y sé que es un camino difícil. Ujú. Porque es más fácil escoger o uno o otro. Pero yo hago música para satisfacer a mi alma. Y yo hoy por hoy, después de 24 años viviendo en Canadá, yo entiendo y mi identidad es una identidad híbrida. Ujú. Canto en inglés, canto en español. Mi música fusiona ritmos cubanos como el bolero, el cha-cha-cha, el son, con el funk, el pop y hasta rock. Ujú. O sea que me he propuesto, y por eso es que digo que espero que la gente abracen el sonido global de mi música, porque la industria siempre te está empujando. Claro. Toma o por aquí o por allá. Correcto. Es esto o lo otro. Pero se puede. Se puede. Y sobre todo cuando no tienes apuro. Claro. Después de todo lo que he pasado en mi vida, Sí, ya sí. yo no tengo apuro. Eso. Ya yo no tengo apuro. Qué bien, Maylin. Te entiendo perfectamente. Bueno, yo trato de hacer un poco eso que tú acabas de mencionar con el podcast. Mi podcast no es solamente en español, también está en inglés. Algunos capítulos los grabo en español, otros en inglés. Y es una manera, pues de llegarle a más gente, ¿no? Y uno no tiene que quedarse solamente con el español. Nosotros somos hablantes nativos del español, pero eso no significa que no podamos cantar en inglés o en otras lenguas, o que no podamos hablar en inglés en un podcast. Uh-huh. Entonces, exacto, y que no le tengamos miedo al acento. Claro. Yo siempre digo que a mí el acento me recuerda quién soy y de dónde vengo. Totalmente. No le tenemos que tener miedo al acento. Y en el caso de la música, la pronunciación es muy importante, porque la gente necesita entender el mensaje que tú le estás dando. Uh-huh. Y lleva años. Pero yo trato de pronunciar muy correctamente cuando canto, pero cuando hablo así, normal, I don't care. no me interesa el acento. Pero bueno, cuando estás haciendo un producto, por supuesto, es como, no sé, el español académico y el español que usamos normalmente en el día en el día corriente. No exacto. Qué bien. Cuéntanos un poquito más de Cuba, Maylin. Fíjate que yo tengo muchas ganas. De Cuba? Quiero saber primero que nada, ¿me recomiendas ir a Cuba ahora en este momento, 2026, mayo del 2026? Personalmente, no te lo recomiendo ni a ti ni a nadie. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Cuba está pasando por un momento de cambios muy drásticos. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, porque la gente tiene una visión de una Cuba que ya no existe. La Cuba de los 80, tal vez de los 90, que fue cuando hubo un boom turístico enorme. Esa Cuba no existe. Hoy estamos viviendo en una Cuba, se vive en una Cuba, donde los cubanos a veces pasan 30 horas sin electricidad.
7 días sin agua corriente. Hay enfermedades. Hay problemas con el transporte. Entonces, ¿qué pasa? Los turistas que van a Cuba, se trata por todos los medios de darle lo mejor. ¿A qué costo? Al costo de apretar al local, de hacer la vida del local más miserable para que un turista la pase muy bien. Es la elección de cada cual. Si no estás informado, perfecto. Pero si estás informado, ahí es donde nosotros a veces el gobierno no quiere informar eso. El gobierno quiere seguir vendiendo la idea para que los turistas vengan, ¿entiendes? Claro. Y entonces, humanamente, si tú decides y quieres ir a un país donde sabes que tu dinero está, además que tu dinero estás pagando un gobierno que está reprimiendo crudamente a su pueblo en todas las maneras posibles. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Hay otros lugares, puedes ir a otros lugares. Y además, el pueblo cubano, como tal, en estos momentos no quiere turistas. Porque sabe que todo el dinero del turismo va a manos de los funcionarios del gobierno y no resuelve para nada la situación de los cubanos. Entonces, cada uno toma su elección y cada uno es libre de tomar su elección. Pero la información es muy importante. Y la información verdadera, no la información oficial. Cuba tiene un gobierno que lleva muchos años mintiendo. Y antes no teníamos acceso a la internet. Pero ahora que existe y ahora que hay muchos más cubanos fuera de Cuba, la comunidad cubana que está fuera de Cuba está luchando muy fuerte para informar a la gente. Ya tú decides lo que tú quieras, pero para informar a la gente y que sepas, por ejemplo, te decía de los hoteles cuando te dije, no sé si está funcionando o no, porque lo que pasa es que ya, como tienen tantos problemas con el combustible, hay hoteles que están cerrando o unen 2 hoteles en uno. Entonces el turista llega y se encuentra otra realidad y después se queja. Claro. Pero si te lo estamos diciendo, pero tú nada más que quieres ver la versión oficial. Entonces escucha a los locales, escucha al cubano, no sé, mira videos, infórmate. Claro. Eso se lo recomiendo a todo el mundo. Ya después, si tú tomas esa decisión, bueno. Después, no te quejes, ¿no? No te quejes. Eso. Pues yo ya. te lo dije, te lo dijo Zeta. En el podcast. More Than Tequila. More Than Tequila. Exacto. Entonces ya lo saben. Esa Cuba de los años 80 y de los años 90, que dices que ya no existe, ¿cómo era esa Cuba? Bueno, nosotros somos un país que decidimos tomar la vía del comunismo. Y en los años 80, el comunismo funcionaba de una manera que le permitía al ciudadano cubano vivir decentemente. Espero que la gente sepa que en los años 90 el comunismo se cayó. Fue lo que pasó, el comunismo en Rusia. Nosotros éramos una colonia de Rusia. Siempre fuimos una colonia de Rusia. Y al ser una colonia de Rusia, Cuba no desarrolló una independencia. Todos lo recibíamos de los rusos. Cuando el comunismo, Rusia deja de ser comunista, hay un colapso. Y es cuando entonces Cuba empieza a tener problemas. Vienen los 90s, porque eso pasó en el 89. Vienen los 90s, Cuba empezó a tener una escasez de cosas porque ya Rusia no nos podía abastecer. Y entonces Cuba toma la idea de usar el turismo. Nuestra primera industria antes de eso era el azúcar, la producción de azúcar. Y Cuba toma la idea de tomar el turismo como primera industria. Y entonces atraer, es cuando Cuba realmente se abre al mundo y vienen muchos turistas y la música y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces hubo un cambio en la sociedad extremadamente grande. Primero que todo es cuando empieza la emigración fuerte de los cubanos. Porque entonces ahora vienen los turistas, hay matrimonios, la gente comienza a irse. También tuvimos los balseros, que fueron gente que se fueron de Cuba en balsas y arriesgaron su vida masivamente. Entonces, la sociedad empezó a declinar, porque entonces ya no había manera de mantener la salud, la educación. Lo digo aquí, paren de pensar que la educación en Cuba es perfecta y la salud es buena. Vayan a un hospital de Cuba. Los hospitales de Cuba están en condiciones infrahumanas.
infrahumanas. Las escuelas en Cuba están en condiciones infrahumanas. Cuando yo me fui de Cuba en el 2002, en la escuela donde yo trabajaba, ya no había baños. Wow. Yo trabajaba en una escuela 8 horas donde yo no podía ir al baño. Ujú. Yo tenía que aguantar por 8 horas para ir al baño. Ujú. ¿De qué estamos Infrahumano. hablando? Ujú. Y eso fue en 2002. Ahora está peor. Vas a los hospitales y no tienen con qué atenderte. Pero además los hospitales tienen los baños clausurados. ¿Te imaginas un hospital con los baños clausurados? Wow. Por ejemplo, en el 2002 yo todavía estaba en Cuba y yo recuerdo que una sobrina mía tuvo un niño y teníamos que turnarnos de noche para espantarle las cucarachas al bebé. Para que las cucarachas no picaran al bebé en el hospital, en los 2 días de hospital. Wow. Cuando mi hermana tuvo a mi sobrino mayor en 1997, la noche en la que tuvo a mi sobrino no había agua en el hospital. Tuvo que esperar al otro día por la mañana a poderse dar un baño. Y es cruel, pero tenía toda la sangre pegada. Wow. Y fue muy doloroso. Eso fue año 97. Ya. ¿Qué sistema de salud tú me estás hablando? Entonces, esos fueron nuestros años 80. Sí, vivíamos medianamente. Ujú. Y te estoy hablando que vivíamos decentemente. Teníamos problemas que tenemos ahora de presos políticos, de gente que veía otras cosas. Había represión, no al nivel que hay ahora, pero Claro. existía. Había falta de libertad. Por ejemplo, un cubano, cuando la gente viaja normalmente, un cubano ahora no, pero necesitó en aquellos momentos el permiso de salida. Existía del gobierno. Claro. Tú podías tener la visa de cualquier país. Si el gobierno no te dejaba salir, tú no ibas a ninguna parte. Eso. O sea, que problemas de libertad siempre tuvimos. Claro. Pero bueno, podíamos vivir decentemente. El cubano más o menos se podía mantener. Esos fueron nuestros años 80. Ujú. Y en los años 90 sí pasamos por un periodo especial, pero como se despenalizó el dólar, empezaron a entrar los turistas, hubo como un periodo de... También nos permitieron por primera vez tener negocios. Ujú. Porque por muchos años la economía era total y absolutamente controlada por el gobierno. Claro. Nadie podía tener un negocio particular. Claro. Claro. Y ahora estamos en una crisis total y absolutamente grave porque el gobierno está más represivo que nunca, y la escasez está, y ahora sí ya no tienen con qué mantener nada. Los edificios se han caído, no los pueden levantar, pero sin embargo se gastan millones en construir hoteles. Claro, no tiene Entonces... Pero sí tuvimos una Cuba en los 80 más o menos medianamente. Y yo viví esa Cuba porque yo nací. Le quiero decir la edad, pero la viví. Por ahí, ajá. Por ahí, Claro, la viví. Claro. Qué interesante que nos cuentes todo esto, Maylene, para saber realmente y entender, ¿no? Porque así como has dicho que circulan luego estas ideas de que la salud es buenísima, de que el sistema educativo es buenísimo, pues luego no es tan así como se cuenta, ¿no? Entonces tú No lo lo viviste. No lo viví. Lo vivo todavía porque tengo familia en Cuba. Y esa era mi próxima pregunta. ¿Quiénes de tus familiares siguen viviendo allá? Yo tengo una hermana que vive en Cuba todavía. Mm. Y tengo un sobrino. Ella tiene 2 hijos. El mayor salió de Cuba en el 2021 porque... No sé si saben que en el 2021 hubo en Cuba una protesta muy grande. Ujú. La gente se tiró a las calles. Sí. Y hubo una represión muy grande. Él era en esos momentos estudiante de la universidad. Y lo que pasó fue que la gente protestó y mucha gente filmó videos de la protesta. Ujú. Y cuando el gobierno logró sofocar la protesta con represión, pasó meses yendo a esos videos y buscando gente, purging. Y en el caso de él, lo botaron de la universidad. Fue expulsado de la universidad. Ujú. Y estaba sujeto a juicio. Y yo lo saqué de Cuba. Antes de que le hicieran el juicio. Lo saqué para Rusia. Porque ya había visto que a la mayoría de los muchachos jóvenes que habían participado le habían dado 15 años de cárcel. 20 años de cárcel. Pero no solamente eso. Cuando llegaban a la estación de policía, les daban primero una paliza de golpe bien grande. Ujú. Y yo me asusté. Yo dije, es lo que le va a pasar a él. Ujú. Y entonces, bueno, lo saqué para Rusia y después pidió refugio político basado en toda esta... No en Rusia, en Georgia, un país que está al sur de Rusia.
Y ahí está todavía. Wow. Y ahí está todavía. Pero entonces mi otro sobrino más chiquito sí todavía vive en Cuba con su mamá. Y estoy muy al tanto. Muy al tanto. Yo vivo la situación de Cuba porque gracias a Dios, o que el gobierno nos deja, ahora ellos tienen internet. Y entonces podemos usar WhatsApp, aun cuando la calidad es malísima. Porque, ¿qué pasa? No tienen electricidad por 30 horas. A veces tienen el servicio, pero no han podido cargar Claro. el teléfono. Entonces, cuando tienen carga del teléfono, se va la electricidad. Y entonces la conexión se cae. Claro. Y además de que el gobierno la quita, porque cada vez que hay protestas, el gobierno no quiere que la gente mande la información hacia afuera. No, pero sí, yo vivo la situación de Cuba todos los días. Wow. Todavía. ¿Y qué crees que va a pasar ahora, Maylin, con todo este tema? Porque Mira, está crítica la situación. te voy a ser sincera. Yo soy una persona muy realista. Esta pregunta me la hizo CBC hace 2 meses en una entrevista. Ya. Y les dije lo mismo que te voy a decir ahora. Pongan atención. Yo observo, porque hay muchos intereses que ninguno tienen que ver con el bienestar del pueblo. Hay mucho circo. Y a veces la gente dice, no, porque Estados Unidos, que si va a ayudar, han pasado muchos meses y no han hecho absolutamente nada. El pueblo sigue sufriendo. Que si van a intervenir militarmente, si intervienen, el pueblo va a sufrir. Entonces, yo quisiera de todo corazón que se tomara, que la gente que piensa o los que tienen el poder pensaran en el pueblo y trataran de mejorar la situación del pueblo. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay una expectativa muy grande en que si Raúl Castro van a hacer lo mismo que hicieron con Maduro. Pero sabemos que eso se hizo con Maduro y la situación del pueblo venezolano no mejoró. Porque yo tengo amigos venezolanos a los cuales les escribí al otro día de que hubieran recogido a Maduro para felicitarlos. Y me dijeron, ¿qué tú me felicitas? No hay nada que felicitar. Mi familia hoy no ha podido salir a la calle porque están los muchachitos jóvenes con armas que le disparan a cualquiera. ¿Ves lo que te digo? Totalmente. Entonces, poner toda la atención o desviar toda la atención hacia una sola persona. En el caso de Venezuela fue Maduro y ahora en el caso de Cuba, Raúl Castro, una persona que además tiene como 90 años, está viejo. El problema de Cuba va mucho más allá de eso. Okay. Eso es una distracción. Claro. Eso es una distracción y una distracción grande. O sea que yo sigo observando y quisiera de todo corazón que cualquier solución que le quieran dar a Cuba sea por el bien del pueblo cubano. Y además, lo más que necesita el pueblo cubano es que su verdad se sepa y que la gente se informe. Porque todavía hay muchas organizaciones y todavía hay mucha gente con poder en el mundo que no apoya la causa del pueblo cubano, no la del gobierno cubano. Claro. La causa del pueblo cubano, porque es una situación muy intrínseca que hay que conocerla. Claro. Para entenderla y después ver de qué lado te vas a poner. Claro, totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Maylin, a ti por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo, hablar de tu país, de este gran país de Cuba. Fascinante escuchar de una cubana en Canadá que nos cuente las cosas como son. Entonces, muchas gracias. O al menos como yo las he vivido. Eso. Gracias a todos por ver este episodio de More Than Tequila y nos vemos en el próximo. Hasta luego.